Imagina un mundo donde el rock estaba perdiendo su alma. A finales de los años 50, la música que alguna vez fue rebelde, peligrosa y electrizante, se encontraba en crisis. El género que había sacudido a toda una generación comenzaba a apagarse lentamente, y justo cuando parecía que todo estaba perdido, 4 chicos de Liverpool estaban a punto de cambiar la historia para siempre. A principios de los años 50, el rock and roll había explotado como una revolución cultural. Figuras como Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis y Elvis Presley crearon un sonido completamente nuevo, mezclando rhythm and blues, gospel y country. Era música cruda, llena de energía, hecha para romper reglas y escandalizar a los adultos, pero ese espíritu rebelde no duraría para siempre. Para finales de la década, el género sufrió una serie de golpes devastadores. Elvis fue reclutado por el ejército en 1958, alejándose del centro de la escena musical. En 1559, Buddy Holly murió en un trágico accidente aéreo, en lo que muchos llamarían el día en que murió la música. Little Richard abandonó el rock para dedicarse a la religión. Jerry Lee Lewis vio su carrera derrumbarse por un escándalo personal, y Chuck Berry enfrentó problemas legales. De repente, los íconos del rock habían desaparecido o estaban fuera del juego. La industria musical reaccionó rápidamente, pero no como esperabas. En lugar de mantener esa energía rebelde, decidió domesticarla. Así nacieron los llamados Teen Idols, jóvenes atractivos con imagen limpia y canciones inofensivas. Artistas como Frankie Avalon, Fabian y Bobby Rydell dominaban las listas con canciones sobre romances adolescentes, cuidadosamente producidas para no incomodar a nadie. Detrás de todo esto estaba una maquinaria perfectamente aceitada. En lugares como el famoso Brill Building, en Nueva York, equipos de compositores profesionales escribían canciones en masa, como si fueran una fábrica. Los artistas ya no eran creadores, eran intérpretes de productos diseñados para vender. La idea de una banda que escribiera su propia música, tocara sus instrumentos y tuviera una identidad auténtica prácticamente no existía en el mainstream. Y entonces, justo en medio de ese panorama controlado y predecible, comienza nuestra historia. El 6 de julio de 1957, en una feria parroquial en Liverpool, un joven llamado John Lennon tocaba con su banda. Ese día, un amigo le presentó a otro adolescente, Paul McCartney. Paul no solo sabía tocar guitarra, sabía afinarla, algo que no era tan común como parece, y además conocía perfectamente las letras de los éxitos de rock and roll. John quedó impresionado. Poco después, Paul se uniría a la banda. Un año más tarde, Paul recomendó a un amigo aún más joven, George Harrison. John dudó al principio. George tenía solo 14 años, pero cuando lo escuchó tocar no tuvo opción. El talento hablaba por sí solo. Con el tiempo se sumaría Stuart Sutcliffe, un amigo artista de Lennon, que aunque no dominaba el bajo, aportó algo igual de importante: actitud y estilo. Fue también en esta etapa cuando el grupo comenzó a experimentar con nombres, hasta convertirse finalmente en The Beatles. Pero el verdadero cambio ocurrió lejos de casa, en los clubes nocturnos. Allí tocando en lugares como el Indra y el Kaiser Keller. The Beatles fueron forjados a fuego. Tocaban hasta 8 horas por noche, todos los días. No había espacio para errores. Tenían que ser ruidosos, intensos, incansables. Fue en ese caos donde se desarrollaron, desde su sonido, su energía y su presencia escénica. Para esta etapa se les unió el baterista Pete Best. De vuelta en Liverpool, ya no eran principiantes. En el Cavern Club, un sótano húmedo y abarrotado, comenzaron a construir una base de fans obsesiva. Fue ahí donde un hombre cambiaría su destino. Brian Epstein, dueño de una tienda de discos, quedó fascinado por su carisma. Decidió convertirse en su manager, pulir su imagen con trajes elegantes
y llevarlos al siguiente nivel. Sin embargo, el camino no fue fácil. En 1962 fueron rechazados por el sello Decca, quienes aseguraron que las bandas de guitarras estaban en decadencia, un error histórico. Poco después, Epstein consiguió una audición con George Martin en EMI. Aunque no quedó completamente convencido de su música, vio algo más importante: personalidad, química y potencial. Pero había una condición: cambiar al baterista. En agosto de 1962 tomaron una de las decisiones más difíciles de su carrera: despedir a Pete Best. En su lugar llamaron a Ringo Starr. Y en ese momento todo encajó. La química fue inmediata. Era la pieza que faltaba. El 5 de octubre de 1962 lanzaron su primer sencillo, Love Me Do. No fue un éxito explosivo, pero marcó el inicio de algo mucho más grande, porque lo que hacía diferentes a estos 4 chicos no era solo su sonido, era su identidad. Escribían sus propias canciones, tocaban sus propios instrumentos, eran auténticos, y sin saberlo, estaban a punto de iniciar una revolución que no solo salvaría el rock, sino que cambiaría la música para siempre, porque cuando el mundo pensaba que el rock estaba muerto, The Beatles apenas estaban comenzando. Si la primera etapa de los Beatles fue sobrevivir y abrirse camino, lo que vino después fue una auténtica explosión cultural imposible de contener. Para 1963, el Reino Unido ya no estaba simplemente interesado en ellos, estaba completamente obsesionado. Con el lanzamiento de Please Please Me y She Loves You, la banda alcanzó el número 1 y desató escenas de histeria colectiva nunca antes vistas. Multitudes gritando, desmayos en los conciertos, persecuciones por las calles. Había nacido un fenómeno global. La prensa lo bautizó como Beatlemanía. Y lo más impresionante es que apenas estaban comenzando. En febrero de 1964, The Beatles aterrizaron en Nueva York, listos para algo mucho más grande: conquistar Estados Unidos. Su aparición en The Ed Sullivan Show fue vista por aproximadamente 73 millones de personas, una cifra absurda para la época. Fue un momento histórico. Familias enteras reunidas frente al televisor viendo a 4 jóvenes británicos cambiar la música en tiempo real. Y lo que siguió fue aún más impactante. En abril de ese mismo año, lograron algo que nadie había repetido: ocupar simultáneamente los 5 primeros lugares de la lista Billboard Hot 100. Era un dominio total. Pero los Beatles no eran solo música, eran un fenómeno multimedia. En 1964 lanzaron su primera película, A Hard Day's Night, una especie de comedia semidocumental que mostraba una versión estilizada y caótica de sus vidas, huyendo constantemente de fans histéricos. La película no solo fue un éxito comercial, también redefinió cómo los artistas podían construir su imagen pública. Para ese punto, ya eran conocidos como los Fab Four: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, siempre impecables, siempre sonrientes, pero empezando a sentirse atrapados por su propia fama. Y es que detrás del éxito masivo, algo comenzaba a romperse. Las giras se volvían caóticas y peligrosas. Los gritos del público eran tan ensordecedores que ni siquiera podían escucharse a sí mismos tocar. Y la música estaba evolucionando, pero el formato de conciertos ya no podía seguirles el ritmo. En 1966, tras un polémico concierto en el Candlestick Park, tomaron una decisión radical: dejar de tocar en vivo. Fue el fin de una era, pero también el comienzo de algo completamente nuevo. Liberados de la presión de las giras, los Beatles se refugiaron en el estudio, específicamente en Abbey Road Studios, que pronto se convirtió en su laboratorio creativo. Ahí, junto al productor George Martin, comenzaron a experimentar como nadie lo había hecho antes. En 1966 lanzaron el álbum Revolver, considerado por muchos como el punto donde la música popular dio un salto evolutivo. Usaron cintas al revés, efectos de sonido, loops primitivos y estructuras completamente inusuales. Canciones como Tomorrow Never Knows parecían venir del futuro, mientras que Eleanor Rigby
Rompía con el rock tradicional al usar un cuarteto de cuerdas en lugar de guitarras eléctricas. Pero ese cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Un año antes, en 1965, habían dado el primer paso hacia la madurez con Rubber Soul, influenciados por Bob Dylan y el movimiento folk. Sus letras se volvieron más introspectivas, más personales. Dejaron atrás las canciones simples de amor adolescente para explotar emociones más complejas. Además, comenzaron a experimentar con nuevos sonidos, como el uso del sitar en Norwegian Wood, introducido por George Harrison, lo que abrió la puerta a influencias de la música india dentro del rock occidental. Y entonces llegó 1967, el año en que los Beatles dejaron de ser solo una banda para convertirse en arte puro. Con el lanzamiento de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, redefinieron por completo lo que podía ser un álbum. Ya no se trataba de una colección de canciones, sino de una experiencia conceptual completa. La idea de crear una banda ficticia les permitió liberarse de su propia imagen y explorar sin límites. Pasaron más de 700 horas en el estudio, perfeccionando cada detalle, incorporando orquestas, efectos psicodélicos y estructuras narrativas innovadoras. La portada del disco, llena de figuras históricas y culturales, se convirtió en un icono instantáneo. Ese mismo año, durante el llamado Verano del Amor, los Beatles estaban en el centro de la cultura mundial. En junio de 1967 participaron en Our World Broadcast, la primera transmisión satelital en vivo a nivel global. Frente a una audiencia estimada de 400 millones de personas, interpretaron All You Need Is Love. No era solo una canción, era un mensaje. En un mundo marcado por tensiones políticas y cambios sociales, los Beatles se posicionaban como una voz universal de conexión y esperanza. Pero mientras dominaban el mundo exterior, internamente también estaban cambiando. La fama, la presión y la búsqueda de algo más profundo los llevó hacia la espiritualidad. Fascinados por la meditación trascendental, viajaron a Rishikesh. En 1968, lejos de las cámaras, encontraron algo inesperado: tiempo. Tiempo para pensar, para crear, para escribir. Durante ese retiro compusieron cerca de 40 canciones, muchas de las cuales formarían parte del ambicioso y diverso Álbum Blanco. Para este punto, los Beatles habían logrado algo que parecía imposible. No solo dominaban la industria musical, la estaban redefiniendo. Tenían éxito comercial y absoluto, y al mismo tiempo lideraban la vanguardia artística. No seguían reglas, las rompían. Y lo más impresionante de todo es que esta transformación de ídolos adolescentes a pioneros del arte moderno ocurrió en apenas unos pocos años. Pero como toda historia que alcanza su punto más alto, también se acerca inevitablemente a su siguiente capítulo. Después del brillo psicodélico, los colores intensos y el mensaje universal de amor que definió 1967, los Beatles entraron en una etapa completamente distinta, una más terrenal, más humana y también mucho más inestable. Ya no eran solo la banda que lideraba la cultura global, ahora eran 4 individuos con ideas, ambiciones y conflictos propios que empezaban a chocar entre sí. Lo que siguió fue una de las fases más prolíficas de su carrera, pero también la más tensa. Todo comenzó con su regreso de la India en 1968, después de su estancia en Rishikesh con el Maharishi. Volvieron con algo que nunca antes habían tenido en tal cantidad: canciones, decenas de ellas escritas en un ambiente de introspección, muchas con guitarras acústicas y un tono mucho más personal. El resultado fue el álbum blanco, White Album, pero a diferencia de la cohesión de Sgt. Pepper's, este disco era otra cosa completamente distinta. Era casi como escuchar 4 carreras solistas desarrollándose al mismo tiempo. La unidad grupal comenzaba a fragmentarse, y eso se reflejaba directamente en la música. Sin embargo, esa fragmentación también trajo una libertad creativa brutal. El álbum abarcaba desde la agresividad casi primitiva de Helter Skelter, que muchos consideran un precursor del heavy metal,
hasta la delicadeza acústica de Blackbird o la experimentación extrema de Revolution Night. Era un caos, pero un caos brillante, aunque detrás de esa diversidad había tensión real. Durante estas sesiones, Yoko Ono comenzó a estar presente constantemente en el estudio junto a John Lennon, rompiendo una regla no escrita dentro del grupo. Esto generó incomodidad, especialmente en Paul McCartney y George Harrison, alimentando un ambiente cada vez más tenso. En un intento por recuperar la esencia original de la banda, Paul propuso en 1969 el proyecto Get Back. La idea era simple en papel, pero ambiciosa en la ejecución: grabar un álbum sin trucos de estudio, ensayar en vivo frente a cámaras y cerrar con un gran concierto. Pero la realidad fue muy distinta. Las sesiones en los estudios Twickenham eran frías, incómodas y llenas de fricción. Ensayaban temprano en un ambiente poco inspirador y las discusiones eran constantes. En medio de todo esto, George Harrison, cansado de sentirse ignorado creativamente, tomó una decisión impactante: abandonar la banda temporalmente. Para aliviar la tensión, invitaron al tecladista Billy Preston. Su presencia no solo mejoró el sonido, añadiendo un toque soul a las grabaciones, sino que también obligó a los Beatles a comportarse mejor entre ellos. Era como si necesitaran a alguien externo para recordarles cómo trabajar juntos. Aún así, el proyecto seguía tambaleándose, hasta que tomaron una decisión inesperada. El 30 de enero de 1969, sin previo aviso, subieron a la azotea de su edificio en Savile Row, Londres, y comenzaron a tocar. Ese concierto improvisado se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la historia de la música. Durante 42 minutos, tocaron ante transeúntes confundidos, tráfico detenido y finalmente la policía, que llegó para detener el espectáculo por el ruido. Fue su última presentación en vivo, y al final, con su característico humor, John Lennon cerró diciendo que esperaba que hubieran pasado la audición. Sin saberlo, estaban cerrando un capítulo irrepetible. A pesar del caos de Get Back en el álbum Let It Be, los Beatles decidieron hacer un último esfuerzo conjunto. Querían despedirse como se debía. Así nació Abbey Road, bajo la dirección de George Martin. Regresaron a una disciplina más estructurada. El resultado fue un álbum técnicamente impecable, adelantado a su tiempo, con el uso de sintetizadores Moog y una producción sofisticada que marcó el estándar del rock moderno. La segunda cara del disco presentaba algo completamente innovador: un medley, una suite de canciones conectadas que fluían como una sola pieza musical, culminando en The End. Era una despedida casi simbólica. Incluso la portada, con los 4 cruzando el paso de cebra frente a los estudios Abbey Road, se convirtió en una de las imágenes más icónicas de todos los tiempos. Pero mientras musicalmente seguían en la cima, internamente la banda estaba fracturándose de manera irreversible, y uno de los golpes más duros había ocurrido años antes, en 1967, tras la muerte de Brian Epstein. El grupo perdió a la figura que mantenía el equilibrio. Epstein no solo era su manager, era el mediador, el que resolvía conflictos y tomaba decisiones difíciles. Sin él, el vacío de poder fue inmediato. Paul intentó tomar el liderazgo para mantener la banda en movimiento, pero esto fue percibido por John y George como una actitud controladora. Al mismo tiempo, los problemas financieros comenzaron a crecer. La empresa Apple Corps estaba perdiendo dinero y necesitaba urgentemente un nuevo manager. Aquí surgió el conflicto definitivo. Mientras John, George y Ringo Starr apoyaban al empresario Allen Clay, Paul insistía en que el control debía quedar en manos de Lee Eastman, su suegro. La decisión final dejó a Paul completamente aislado. A todo esto se sumaba un cambio inevitable. Ya no eran los chicos de Liverpool, eran adultos con familias, intereses propios y carreras individuales en desarrollo. George Harrison, por ejemplo, se había convertido en un compositor de primer nivel, pero seguía limitado a pocas canciones por álbum. La frustración acumulada era evidente. Tenía tanto material que eventualmente lo liberaría en su exitoso proyecto solista, All Things Must Pass.
El desgaste emocional, creativo y personal alcanzó su punto máximo en 1969, durante una reunión privada. John Lennon lo dejó claro: quería el divorcio. Aunque la noticia se mantuvo en secreto por razones comerciales, al final ya era inevitable. En abril de 1970, Paul McCartney hizo pública su salida, rompiendo el silencio. Meses después, incluso tuvo que demandar legalmente a sus propios compañeros para disolver la sociedad y proteger sus intereses financieros. Y así, sin un gran anuncio final, sin un último concierto oficial, terminó la historia de la banda más influyente de todos los tiempos, no por falta de talento ni por fracaso, sino porque habían crecido demasiado. Lo que alguna vez fue una unidad perfecta se había convertido en 4 caminos distintos que ya no podían coexistir. Pero incluso en su ruptura, los Beatles dejaron algo claro: no existe una mala etapa en su historia. Se despidieron estando en la cima, tanto artística como culturalmente. Y eso es algo que muy pocos en la historia han logrado.